hablemos de esto del efecto rebote. ¿A qué te refieres exactamente? Nada, simplemente el efecto rebote es cuando... Por tanto, esto de las dietas milagro de bajar 10 kilos en una semana, no recomendables, ¿no? Cuando eso ocurre y te absorbe el trabajo y piensas que le estás restando tiempo al trabajo es porque no has entendido aún los beneficios que tiene en realidad. Imagínate, alguien dice, ok, no estoy llevando una vida saludable, me lo noto, cada vez tengo menos energía, el día a día me arrastra, quiero ponerme a hacer deporte. Ver el impacto que tiene más allá de la estética, para mí es quizás lo que más me llena, y no solo a mí, sino también si tú tienes energía, vitalidad y estás perdiendo peso y te vas viendo mejor físicamente, entonces son las señales que te pueden decir si vas bien o mal. Y si no lo consiguen es tu culpa, 100%. César, ¿qué le dirías a una persona que ha intentado varias veces su cambio físico y sigue sin conseguirlo y no consigue la constancia que está buscando? A ver, lo primero sería que no pierda la fe y que no se piense que él es el problema, porque si tú te piensas que tú no eres constante y te pones esa etiqueta, sin querer tú mismo vas a crear esa realidad. Entonces, yo por ejemplo, cuando trabajamos con perfiles empresarios o directivos, sobre todo me intento fijar en qué cosas sí han conseguido en otras áreas. Por ejemplo, si, oye, has levantado un negocio o has desarrollado tu carrera profesional hasta cierto punto, pues seguramente el problema no es que no seas constante, sino que simplemente no has tenido una guía clara que te da la certeza de conseguir el objetivo, no sabes si estás perdiendo el tiempo, por eso pierdes la motivación, o a lo mejor no ves los resultados. Pero si tú tienes una guía clara, sabes exactamente lo que estás haciendo, sabes que te va a dar el resultado, ver los resultados dentro de una expectativa realista, pues al final sin querer es imposible que no seas constante porque al final te da tantos beneficios que no puedes parar de hacer algo que hace que te sientas bien y te veas bien. Me parece muy interesante, claro, tú dices el encontrar otras áreas en las que sí ha conseguido ser constante de su vida como para mostrarle que sí que es posible, simplemente no ha puesto la energía todavía en esta parte, ¿no? Exactamente. Sí, al final es recordar quién eres en realidad y recordar que si tú te pones la etiqueta de que no eres constante, simplemente porque intentas, o sea, estás recordando el pasado en esa área en concreto, pero no estás recordando quién eres en realidad, que en el resto de áreas sí lo has sido y en realidad tu forma de ser sí es ser constante, perseverante y seguramente habrás cruzado muchos retos que aquí también lo podrías hacer perfectamente, pero simplemente necesitas el sistema adecuado. ¿Qué cambios sueles ver más allá del físico en las personas que realmente hacen deporte de forma rutinaria? Pues sobre todo es la energía y la claridad mental que ganas. Yo, por ejemplo, soy emprendedor y cuido mucho mis hábitos, sobre todo para poder rendir en el resto de áreas de forma correcta. Si tú entrenas, tienes buenos hábitos, duermes bien, tienes buena alimentación y demás, sin querer, tu cerebro va a funcionar al máximo potencial. Si no, estás limitado y estarás trabajando a un 40% de tu potencial, aunque hayas conseguido otras cosas y hayas progresado hasta cierto punto. Si entrenas y tienes buenos hábitos, vas a progresar muchísimo más rápido. Entonces, la energía y la claridad mental también te va a dar, en este caso, potencial para trabajar en tareas complicadas y de tener que, sobre todo creativas o de tomar decisiones importantes, durante más tiempo. O sea, puedes estar más tiempo con tareas complicadas y de mayor apalancamiento. Así que sin querer, inviertes un poquito de tu tiempo en entrenar y tener buenos hábitos, pero es que a lo mejor de esa hora que has invertido en ese día, estás ganando 3 horas en productividad. Claro, es curioso como muchos de los empresarios piensan o pensamos, porque alguna vez me ha pasado a mí también de decir, estoy quitando hueco de mi trabajo para dedicarme a ir a entrenar, pero a veces genera como el efecto contrario, que quizás no son tantas horas de trabajo productivo, pero de mucha mayor calidad, ¿no? Exacto, porque ahí sin querer, cuando eso ocurre y te absorbe el trabajo y piensas que le estás restando tiempo al trabajo es porque no has entendido aún los beneficios que tiene en realidad o no le estás dando el significado adecuado, como estábamos comentando, de qué significa ir a entrenar y qué beneficios vas a tener más allá. Cuando no lo has experimentado aún, pues entonces sin querer no sabes lo que hay detrás de la montaña y solamente ves una montaña. Pero cuando cruzas la montaña y ves que hay mar y hay fruta y hay de todo, pues entonces te das cuenta de todos los beneficios que tiene y te das cuenta al final que entrenar va a hacer que rindas mucho mejor, que tengas más capacidad para aguantar estrés también, vas a estar mejor con tu familia, le vas a dar mejor versión a los que te quieren y también a la gente que trabaja contigo. Así que sin querer entrenar y tener buenos hábitos va a hacer que seas, bueno, puedas darle más de ti al mundo. Muy bien. ¿Y qué le dirías a esa persona? A mí me ha pasado varias veces, estoy trabajando, estoy reventado y mi cerebro me dice, tienes que ir al gimnasio, pero mi cuerpo me dice, hoy no levantas ni 10 kilos. ¿Tú crees que en esos momentos vale la pena ir a entrenar igualmente? Sí. Pero vale la pena ya no solo por el entreno, que también, porque al final vas a hacer que tu cuerpo funcione bien a largo plazo, sino también vale la pena porque forjas una mentalidad
de acero, ¿no? Si tú quieres hacer algo y no lo haces porque te da pereza, sin querer te fallas a ti mismo y empiezas a generar o a construir una personalidad que permite fallar en otras áreas. Entonces, si tú quieres llegar al siguiente nivel, a nivel profesional, el primer lugar donde tienes que empezar a cuidarte es en tu cuerpo y en tu disciplina, y eso va a permitir que forjes una mentalidad, pues eso, en la que tú confías en ti y sabes que lo que tú quieres hacer lo vas a conseguir porque ya te lo has demostrado en esa área. Imagínate, alguien dice, ok, no estoy llevando una vida saludable, me lo noto, cada vez tengo menos energía, el día a día me arrastra, quiero ponerme a hacer deporte. En ese momento en el que viene la idea y tengo que hacer deporte, ¿qué le recomendarías? A ver, principalmente en cuanto a la parte técnica, que empiece entrenando todos los músculos todos los días. Eso ayudará a que se acelere un poquito más el metabolismo. Que haga un poquito de cardio, pero solamente un 20%. Y con la alimentación que no elimine las grasas buenas, porque se tiene la falsa creencia de que voy a eliminar todas las grasas buenas para no acumular grasa, pero no tienen nada que ver. Las grasas buenas van a permitir que puedas producir testosterona junto con el entrenamiento y la vitamina del sol. Entonces, sobre todo una alimentación equilibrada, nada exagerado, nada restrictivo, nada de dietas cetogénicas ni estas dietas que se han puesto muy de moda, ni ayunos eternos, sino simplemente un estilo de vida saludable, ir a dormir pronto, máximo a las 12 y dormir mínimo 7 horas, y con eso estás bien. Y ponme algunos ejemplos de grasas buenas o comidas que tengan grasas saludables. Muy sencillo, el aguacate, los frutos secos, bueno, los lácteos también tienen grasas buenas, ¿vale? Pero sobre todo vamos a decir frutos secos y aguacate, y también las grasas que te puedas encontrar en la carne o en el pescado, sin problema. Entiendo que, claro, todo esto es un mundo, ¿no? Pero una persona que está con sobrepeso, por ejemplo, tomar este tipo de alimentos que tienen bastantes calorías, ¿también se lo recomendarías? O... Sí, sí, sí. De hecho, cuanto más sobrepeso tienes, más tienes que consumir calorías, ¿vale? O sea, no puedes tener bastante sobrepeso, incluso si tienes obesidad, y tener una dieta baja en calorías. Básicamente porque te vas a destrozar hormonalmente y vas a estresar el cuerpo. Entonces se tiene la creencia de que hay que comer poco, pero en realidad cuanto más peso corporal tengas, más tienes que comer. Y eso va a permitir que tu cuerpo funcione bien y puedas eliminar grasa de forma sostenible. El punto principal que va a hacer que elimines grasa de forma correcta es la masa muscular y que tus hormonas funcionen bien y que bajes el cortisol. Yo siempre he tenido el problema contrario de que me cuesta realmente ganar peso. Para una persona que tiene esta constitución, que come todo lo que puede y más, y aún así le cuesta que la báscula avance, ¿qué dirías? Si cuesta que la báscula avance, bueno, puede pasar, ¿vale? Depende del metabolismo que tengas, si tienes que aumentar masa muscular y subir de peso. Sí que es verdad que hay perfiles que veo que necesitan más tiempo para subir y suben poco de peso corporal, pero lo que suben es casi limpio. Entonces, no pasa nada, ¿vale? Lo importante es que tú cada 4 semanas te hagas fotos en el espejo y veas si realmente estás progresando o no. Y obviamente que haya una subida en la báscula. La velocidad no importa tanto siempre y cuando acompañe con calidad en el resultado. Entonces, el punto más importante es lo que tú ves en el espejo y tener paciencia en una subida. Suelen ser procesos un poquito más largos. Pero sí, y luego cuando llegas al punto en el que ya empiezas a acumular un poquito de grasa, y es cuando rematas la definición y ya está. Pero si no subes de peso es porque falta la alimentación o la constancia en el entrenamiento, y la alimentación en este caso siempre con un nutricionista. Bien. Y a nivel de resultados, entiendo que el espejo siempre va a ser un indicador y la báscula también. ¿Hay otros puntos en los que debamos fijarnos? Sí, en la energía, por ejemplo. Si tú tienes energía, vitalidad y estás perdiendo peso y te vas viendo mejor físicamente, entonces son las señales que te pueden decir si vas bien o mal, ¿vale? Si tú, por ejemplo, estás bajando de peso, si tienes que perder grasa y te notas sin energía, te notas como que no estás tirando bien, te notas con ansiedad y demás, entonces seguramente la estás liando. Por tanto, no hay un único indicador, pero al final lo que más manda es cómo tú te estás sintiendo delante de ese cambio físico que vas experimentando, ¿no? Sí, las sensaciones y la estética. Esos son los puntos clave. Y obviamente, si ya quieres rizar el rizo, las analíticas, pues también. Pero sobre todo, si tú te notas con vitalidad y con energía y te encuentras bien, incluso lo notas en tu estado anímico porque suben los niveles de testosterona, entonces es una muy buena señal que acompañe con estética, ¿vale? Porque también hay gente que baja de peso, están contentos porque están bajando de peso, pero se quedan hechos un flan.
¿vale? Eso quiere decir que estás perdiendo masa muscular y el resultado final no solo no te vas a ver bien, por mucho que hayas bajado de peso, sino es que además luego aumentas el riesgo de un efecto rebote. Entonces hay que aumentar masa muscular y hacer una bajada controlada, no hay que ir rápido tampoco, pero que el resultado final sea de calidad. Hablemos de esto del efecto rebote. ¿A qué te refieres exactamente? Nada, simplemente el efecto rebote es cuando tú has bajado de peso, has hecho algo seguramente pues bastante estricto, algo que no es sostenible, típicas dietas cetogénicas que quitas todos los hidratos, quitas todas las grasas, comes verdura y proteína, por ejemplo, entre otras muchas dietas que puedas encontrar por internet, y luego pierdes masa muscular, bajas de peso, llega un punto en que no es sostenible, y no es sostenible a lo mejor porque el plan no encaja en tu agenda o porque a lo mejor no puedes aguantar esa hambre o esa dieta tan complicada de llevar a cabo. Entonces, simplemente a la que pierdes la constancia, como que no has trabajado la masa muscular y no has hecho las cosas bien, pues luego la subida de peso es mucho más rápida e incluso te puedes encontrar que superas el pico del peso anterior. Por tanto, esto de las dietas milagro de bajar 10 kilos en una semana, no recomendables, ¿no? No, que va. Hacer las cosas bien. Además, solo tenemos una vida, mejor hacerlo bien una vez y te lo quitas de encima. Y antes, cuando hemos ido a entrenar esta mañana, me he dado cuenta de que realmente lo has conseguido incorporar como parte de tu identidad y de tu forma de ser y cómo has conseguido eso. Mira, yo en el camino para conseguir mi cambio físico, primero tenía una motivación, que esa motivación luego dejó de existir porque ya había conseguido el objetivo. Entonces, una vez consigues el objetivo, ahora, ¿qué es lo que hay detrás? ¿No? ¿Qué es lo que hay después para continuar y siendo constante? Pues tienes que cambiar tu porqué. Y el porqué y el motivo más puro que hay es la identidad, como bien decías. Y la identidad es el concepto que tienes sobre ti mismo y el concepto que tienen los demás sobre ti. Entonces, sin querer, te creas un personaje. ¿Y quién es ese personaje? Pues un personaje, en este caso, a mí me sirve, me pongo el personaje de una persona que intenta mantener la excelencia en el resto de áreas, en el trabajo, con las relaciones sociales, con mi salud y con mi estética, ¿no? Y con mi economía. Y entonces, eso me permite ser congruente con el resto de áreas y seguir siendo ese personaje, si lo quieres llamar así. Muy bien. O sea que has conseguido como crearte esa identidad y durante un tiempo forzarla hasta que ha pasado a ser una realidad inherente a ti. Sí, incluso o sea, no tanto forzarla, sino simplemente entenderla y visualizarla, ¿sabes? Si sabes exactamente en quién te quieres convertir para conseguir X, yo por ejemplo, si quiero crecer profesionalmente, pues si no soy constante y no cuido mis hábitos y lo que sea, sé que no voy a llegar tan rápido. Entonces, ¿cómo se comporta el personaje al que quieras llegar? Pues ese personaje lo que hace es ABC. Pues haz ABC y podrás tener esos resultados. Siempre he tenido como dándome vueltas a la cabeza yo en mi caso soy una persona extremadamente disciplinada con el trabajo y luego cuando lo he intentado llevar a otras áreas, en específico la del cambio físico, me ha costado mucho más. ¿Por qué crees que nos pasa esto a esta tipología de personas? Sí, en este caso el humano se mueve por dolor y placer, sin más. Entonces, si a ti te ocasiona más placer el hecho de de llevar a cabo el trabajo, ¿no? Y de trabajar, pues siempre te vas a ir hacia allí, ¿vale? Si para ti el significado que tiene entrenar a veces te ocasiona dolor, que sería le quito lo que hablamos, le quito tiempo al trabajo y ir al gimnasio significa un sacrificio, pues entonces sin querer es imposible que puedas mantener esa emoción e intentar ir al gimnasio con esa emoción de forma repetida. Entonces, lo que vas a tener que hacer es simplemente relacionar los conceptos de forma adecuada y entender por qué entrenar te va a permitir rendir más en el trabajo y conseguir tus objetivos. Entonces, cuando hagas ese cruce de cables, y realmente lo entiendas, pues entonces ahí es donde te va a salir la fuerza de voluntad para mantener la constancia a largo plazo. Y imagino que hay un periodo en el que tienes que confiar en el proceso a ciegas. ¿Tú cuánto tiempo dirías que es ese hago simplemente aunque no note nada? Sí, de hecho, ese es un punto clave, se le llama la certeza y es importante tener certeza de que vas a conseguir el resultado para que no sientas que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Porque la incertidumbre te puede matar en el camino y puede hacer que tires la toalla. La certeza se consigue siguiendo un método, un sistema, y un sistema que haya sido validado y que a ti te dé seguridad de que lo vas a conseguir, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigues esa certeza realmente? No solo con el método, sino también dentro de unas expectativas realistas. Por ejemplo, si a ti te dicen que en 2 meses vas a estar 100% definido, pues te están engañando
y eso no se va a cumplir. Por lo que cuando lleguen a los 2 meses y tú te piensas que esa es la expectativa, dirás, no, esto no me funciona, voy a ir a otro lado a ver si me pueden ayudar a conseguir esto. Y nunca vas a poder conseguir el objetivo y siempre estarás en esa misma línea. Entonces, la expectativa que tengas en relación a los resultados es súper clave, y también confiar en el proceso, idealmente que haya sido validado anteriormente. O sea, entiendo que al final tenemos que huir un poco de aquellos resultados que son demasiado buenos como incluso para ser verdad y apostar por métodos que ya han sido demostrados, que funcionan y que al final, poco a poco, pero se generan cambios de verdad. Sí, y a ver, puedes conseguir un supercambio, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a tardar en conseguir ese supercambio? Pues si te venden que en 3 meses vas a conseguir un megacambio, es mentira. Pero a lo mejor si estás 6 o 12 meses, depende del punto de partida, pues a lo mejor sí es verdad, ¿sabes? Entonces, ¿cuáles son las expectativas a corto, medio y largo plazo que te puedes encontrar? Pues a lo mejor en las primeras 3 semanas vas a notar más energía, vas a notar una mejora, pero no un supercambio. A los 3 meses verás un cambio notable. A los 6 meses habrás pegado un supercambio y a lo mejor ya lo has completado, o a lo mejor te faltan unos meses más, depende del punto de partida. Y luego si sigues, pues puedes seguir progresando hasta cierto punto, sin problema. Y hay un punto en el cual tú te das cuenta de que ya has conseguido como ese cambio físico y toca cambiar la estrategia, empezar a apostar más por un mantenimiento, o cómo lo visualizas tú estas cosas? Claro, eso depende del objetivo de cada uno. Hay gente que quiere simplemente un cuerpo estético y saludable y sin más. Y luego tenemos, por ejemplo, muchos alumnos que lo que quieren es algo más ambicioso, y entonces simplemente les ayudamos a aumentar más masa muscular y conseguir un cuerpo un poquito más de cine, si lo quieres llamar así. Me imagino que te habrá pasado también que gente que a lo mejor arranca y tampoco tiene un gran objetivo, pero a la que empieza a ponerse fuerte dice, quiero más. Sí, 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 sí. De hecho, muchos alumnos siempre se pican porque cuando tú empiezas con un objetivo, y es el objetivo que tú crees que puedes conseguir, no el que te gustaría en realidad. Entonces, claro, tú crees que puedes conseguir X, cuando lo consigues, también dentro de una expectativa realista, pues aumenta tu confianza, y entonces ahora sí te permite soñar un poquito más hacia arriba y apuntar a las estrellas, y ahí es donde puedes continuar y seguir poniéndote objetivos para mantener esa motivación también y esa diversión, ¿no?, de ver cómo tu cuerpo se va transformando. Y entendiendo que tan importante es el entreno como el descanso, como la alimentación, ¿dónde ves que la gente falla más habitualmente? Cada uno falla en lugares diferentes. Por ejemplo, los pilares principales son entrenamiento, nutrición y hábitos, ¿vale? Entonces, normalmente donde veo que la gente falla es en la nutrición, el entrenamiento a veces también. Normalmente el que falla sobre todo en la nutrición, a lo mejor no falla tanto en el entrenamiento, o hay gente que nunca ha empezado a entrenar sin más y tampoco ha tenido una guía con la nutrición. Y hay gente que entrena pero no ve resultados porque falla la nutrición, y a lo mejor también porque se están consumiendo cierta cantidad de alcohol, por ejemplo, o no están teniendo un buen horario de sueño. Entonces, me suelo encontrar mucho que la media de consumición de alcohol está en torno a las 4 o 5 consumiciones a la semana, es la media que veo, y eso es un hábito a pulir, ¿vale? Idealmente máximo 1 o 2, y lo mejor sería 0, ¿no?, porque es un tóxico que entra en tu cuerpo y la estás liando. Pero 1 o 2 al menos permite conseguir el objetivo. Profundicemos en esto. O sea, tiene un impacto bastante negativo el beber alcohol de cara a ponerse fuerte. El alcohol sería uno de los enemigos principales, junto a no dormir bien. Son los 2 hábitos principales que tienes que tener en cuenta para conseguir un cambio físico, 100%. A mí me genera como un poco de ruido la sensación entiendo que el alcohol tiene muchas calorías. Yo, por ejemplo, siempre que salía de fiesta y bebía alcohol, el día siguiente pesaba menos. ¿A qué se deben estas cosas? Porque te has deshidratado. Básicamente. Te has deshidratado. No, pero el alcohol, lo de las calorías vacías, o sea, sí, son calorías que no utiliza tu cuerpo como combustible para poder producir energía, y se almacenan como grasa. Pero el problema está en tu metabolismo, porque el alcohol tiene una sustancia que se llama etanol, ¿vale? Entra en tu cuerpo y es un tóxico, ¿vale? Entonces, si tu cuerpo le entra un tóxico, lo primero que va a hacer es eliminar el tóxico. Pero entonces tu metabolismo no está haciendo las funciones que debería hacer, como bajar los niveles de cortisol, poder producir melatonina por la noche, producir testosterona, bueno, en fin, que tu metabolismo no funciona bien, no está ni siquiera pudiendo eliminar grasa de forma correcta, ni pudiendo aumentar masa muscular con lo que hayas hecho en el entrenamiento, por lo que estarás limitado
Y por mucho que entrenes, por mucho que comas bien, por mucho que todo, si tú te pasas con el alcohol, no vas a ver resultados. Claro. Tanto 1 o 2 copas a la semana y si se pueden evitar, mejor que mejor. Eso es, eso es. El estrés y el emprendimiento prácticamente van de la mano. Tú, en tu día a día, ¿cómo tratas de manejarlo? Pues mira, yo el estrés normalmente veo que vienen de dos fuentes. La primera puede ser porque has tenido un problema o la segunda es porque tienes demasiado volumen de trabajo. Entonces, para resolver un problema, yo lo que hago y me funciona muy bien es intentar aislar el problema y acotarlo en la única fuente y la causa del problema, ¿no? En la más mínima expresión, porque ahí sabes exactamente la única acción que tienes que hacer para resolver ese problema. Identificar el problema ya te quita el 70% del estrés, porque ahora sí sabes lo que tienes que hacer y sabes que lo vas a resolver, pero simplemente es cuestión de tiempo. Eso una. Y la segunda, en este caso, sería el volumen de trabajo. Y el volumen de trabajo se compensa y se resuelve, en este caso, con sistemas, obviamente, y con buena organización. Si vas como pollo sin cabeza, lo más probable es que, bueno, una de dos, o estás creciendo muy rápido, que también puede ser una buena señal y a veces toca apretar, ¿no? Y la otra puede ser que no estés bien organizado y te falten sistemas. Entonces yo creo que esas dos son las palancas que a mí me sirven para no tener estrés. Por tanto, tú delante de una situación que estás viendo que acumulas estrés de forma prolongada, te paras, anotas, ves cuáles son las situaciones que realmente te están afectando mal en el día a día y le pones hueco en calendario para tirarlo para adelante. Sí, acoto el problema y invierto casi todo mi tiempo ahí. Y ya está. Y entonces, al principio tengo incertidumbre, pero soy consciente, también recuerdo el pasado y me recuerdo la de veces que he resuelto problemas, entonces soy consciente de que voy a sobrevivir ante ese problema, recordando el pasado y confiando en mí mismo, y luego también intento cuestionar si lo que estoy sintiendo es real o no. Es decir, ¿lo que estoy viviendo es un problema o es una oportunidad? ¿Es un problema que va a ir en contra de mi existencia o es la oportunidad que necesitaba para pivotar en algo y llegar al siguiente nivel? Lo que pasa es que ahora no lo entiendo, pero una vez lo transite, luego miraré atrás y diré, claro, necesitaba eso para llegar a ese siguiente nivel. Entonces, simplemente intento, que a veces cuesta, cambiarle el significado al problema y no verlo como un problema, sino intentar encontrar cuál es el aprendizaje y el punto de inflexión que me va a llevar a ese otro nivel. ¿En qué momento te encuentras como emprendedor? Creo que me encuentro en un momento, pues quizás más maduro. Me acuerdo hace años cuando empecé a emprender que las emociones eran muy volátiles y claro, cuando no te salían bien las cosas al principio, pues difícil. Pero ahora ya cuando estoy en momentos álgidos no me lo creo y cuando estoy en momentos más bajos tampoco me lo creo, ¿no? Entonces intento mantenerme neutro emocionalmente y relativizar todo lo que ocurre y sí, mantenerme ahí en medio. Y luego creo que sí, ese momento de maduración, que aún me queda mucho por aprender, sin duda, pues creo que me ha dado unas bases para saber que, bueno, estamos en una zona en la que al menos tenemos unos pilares con los que sabemos cómo operar desde aquí. A nivel filosofía, ¿qué valores tratas de mantener siempre firmes dentro de tu emprendimiento? Pues mira, dentro del emprendimiento te puedes encontrar, por ejemplo, muchos objetos brillantes. Pero claro, normalmente los objetos brillantes no son cosas sostenibles a largo plazo. Entonces me intento siempre a la hora de emprender fijar en las raíces de qué es lo que estamos haciendo en realidad, ¿no? Y podríamos llamarlo propósito, visión del proyecto o lo que sea. Y al final, si tú pones foco en esas raíces, sin querer, pues da igual que tú te puedas encontrar todo tipo de situaciones o oportunidades o lo que sea, que tú vas a saber hacia dónde apuntar y tomar según qué decisiones y mantenerte constante a largo plazo en un camino si tú tienes las raíces claras. Entonces yo creo que ese sería sobre todo el punto principal. Decir que no abre más puertas a veces que el sí incluso. Totalmente, ¿eh? Totalmente. O sea, puedes escuchar a un amigo que está en otro punto, puedes escuchar a este otro que tal, pero al final, el largo plazo, y aunque no crezcas tan rápido, o sí o no, pero lo importante es llegar. Lo importante es llegar y llegar bien. Llegar bien, creo. Yo por todo lo que te he conocido, noto que eres una persona que
huye de las falsas promesas, que busca ser honrado a la vez que empresario. ¿Crees que son cosas que las proyectas en el día a día tú también? Sí, 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 sí. Sí, o sea, al final es tu forma de hacer las cosas, ¿no? Si, lo dicho, si tú te centras en las raíces de tu proyecto, es inevitable que hagas las cosas de forma honesta. Porque si las raíces son buenas y realmente quieres ayudar a la gente, es inevitable que te responsabilices de que todo el mundo consiga lo que ha contratado. Y si no lo consiguen, es tu culpa, 100%. Es que no hay más, no hay más. Has ayudado a cientos de empresarios a lograr cambios físicos, llevas ya años con tu proyecto. ¿Qué te sigue manteniendo ese fuego diario? Pues la verdad, creo que lo que veo en los alumnos cuando consiguen los resultados ya no es solo el físico, sino pues que ahora, por ejemplo, tienen pues eso, más energía, más vitalidad, se encuentran mejor con ellos mismos, tienen más autoestima y confianza en ellos, ¿no? Incluso a nivel profesional veo como que muchas veces también llegan al siguiente nivel, se ven más capaces de afrontar ciertos retos. Entonces, ver el impacto que tiene más allá de la estética, para mí es quizás lo que más me llena, y no solo a mí, sino también al equipo. Nos gusta ver cómo realmente estamos impactando en las personas y nuestro trabajo pues tiene un propósito. Buscas conectar mente y cuerpo en los empresarios. Sí, 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 sí. ¿Qué le dirías a tu yo que empezó hace ya tantos años a emprender? Le diría, ten paciencia porque va a ser duro. Ten paciencia. Sí, sí, los primeros años fueron duros, no salían las cosas. Recuerdo de estar llorando varias veces y haber pasado mucho miedo también, porque en mi caso, bueno, en casa pues no había dinero, mi madre tenía una pensión de 600 euros y yo en este caso era el responsable de la economía ya desde bastante joven. Entonces, claro, si yo tomaba riesgos desde joven, pues era mi responsabilidad, ¿no? Entonces ya eso desde pequeño, vivir ese estrés un poquito, bueno, la parte positiva es que he aprendido a gestionar el estrés, ¿no? Y a tomar decisiones, pero sí que es verdad que si tuviera que darme un consejo ahí, simplemente me diría, ten paciencia, confía en ti y no te rindas. ¿Y dónde viste ese momento de clic de decir, esto creo que empieza a funcionar? Pues el clic, creo que fue cuando realmente empecé a poner foco en, en querer ayudar más a los demás que a mí mismo, ¿sabes? Cuando pones foco en el cliente y te enamoras del cliente, por así decirlo, y quieres ayudarle de verdad y pones foco en las raíces, ahí es donde sin querer todo empieza a salir bien. Porque si tú pones foco en lo que tú quieres conseguir de forma egoísta, no vas a tener los motivos ni la visión para poder crecer un proyecto. Y dentro de toda la población, ¿qué te ha hecho llevar a ayudar a empresarios o personas muy ocupadas? Básicamente porque me siento, o sea, yo soy el perfil, ¿sabes? Yo soy el perfil, cuando hablo con ellos me entiendo con ellos, sé exactamente lo que piensan, lo que valoran, entiendo su ritmo de vida. Entonces es como que a través de ellos me veo a mí mismo, pero en un punto en el que les tengo que ayudar a conseguir algo que pues yo ya he conseguido y conozco. Creo que sería la respuesta. Una persona de 50 años que está buscando un cambio físico, ¿tiene muchos más impedimentos que un joven de 20? Pues mira, la verdad es que no. ¿En qué involucra, o sea, en qué afecta la edad? La edad en este caso afectará, depende cómo, potencialmente en un 20% en la calidad del resultado final, pero no afecta para nada en la posibilidad de aumentar masa muscular ni de eliminar grasa. Nada. O sea, simplemente se va a notar pues, que no tienes 20 años al final del proceso, se nota en la piel un poquito y demás, pero de hecho hay un estudio que se demostró, hicieron una comparativa entre chavales de 25 contra perfiles de 40 y 50 y los dos podían aumentar la misma cantidad de masa muscular. La diferencia estaba en el que el perfil más mayor, de 40 a 50, simplemente necesitaba, por ejemplo, más proteína, ¿vale? Para poder aumentar esa masa muscular, o no podías tampoco estresar tanto el cuerpo, ¿vale? Entonces simplemente el perfil mayor tiene que regular mejor sus hábitos comparado con un chaval de 25 años que a lo mejor trasnocha o lo que sea y más o menos podrá conseguir un resultado, ¿vale? Pero una persona mayor simplemente tiene que cuidar mejor sus hábitos, pero el resultado final está comprobado científicamente que puede ser
muy similar o casi igual. Y para aquellas personas que llevan toda una vida sin hacer deporte y que se dan cuenta que les está sobrepasando la situación y que se tienen que poner, ven las pesas un poco lejos, ¿no? O van al gimnasio y dicen, es que no sé ni cómo agarrar una mancuerna. ¿Qué le dirías a esa persona? Sí, a ver, es normal, es normal. Mira, yo lo que le diría a esa persona es que si tú empiezas por algún punto, aunque te sientas perdido, cuando tú te sientas perdido, agradece que estás sintiendo eso porque es el primer paso que te va a llevar al objetivo. Entonces, nadie se salva de ese primer paso. Entonces, lo que va a permitir que consigas el objetivo es pasar por ese paso y por otros muchos más que te vas a ir encontrando en el camino. Bueno, al principio simplemente si te da un poquito de cosa ir a entrenar porque no entiendes, oye, contrata ayuda, sigue un sistema y te quitas de historias, ¿vale? Pero para el que a lo mejor le dé un poquito de pánico, todos hemos empezado por ahí y es normal que uno pueda sentir eso, simplemente acéptalo. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? Y si vienes de una vida en muy poco movimiento, ¿tú recomendarías ir directamente a hacer musculación, antes de hacer unos meses de activación corporal? Sí, sí, directo a musculación. Obviamente tenemos que aplicar un concepto que se llama sobrecarga progresiva, que básicamente es que tú cada unas 4 semanas vayas subiendo el nivel, ¿no? Es como el que va al dentista, le ponen los aparatos y el dentista cada mes pues te los va apretando y se van alineando los dientes, ¿no? Vamos construyendo el castillo paso a paso y ladrillo a ladrillo. Pero directamente al gimnasio, 100%, pero al nivel que toque. Y si toca empezar de cero, pues empezamos de cero, pero al gimnasio. A nivel de suplementación, ¿tú sueles recomendar que las personas tomen proteína, creatina, este tipo de cosas? No hace falta, no hace falta. Se tiene mucho el bulo en redes sociales de que hay que tomar suplementación deportiva y no es necesario. O sea, yo por ejemplo hice mi cambio físico sin suplementación deportiva. Simplemente comer, entrenar y tener buenos hábitos, entrenar duro, tomármelo en serio y cuidar el resto de cosas, ¿no? Y luego con los alumnos igual, no les recomendamos suplementación deportiva, como mucho les ponemos proteína como opción B a una comida si no tienen tiempo, como algo opcional. Alguno toma creatina si realmente nos dice, oye, me gustaría probar esto por este motivo, le decimos si tiene sentido o no. Y simplemente pues le va a dar un poquito más de rendimiento en el gimnasio, bien, pero no es una necesidad y puedes conseguir un cambio físico sin necesidad de tomar absolutamente nada. A nivel de horarios, tú haces mucho hincapié en que el descanso es prioritario. Para ti, ¿cuál es el mínimo de horas que tiene que dormir una persona para ponerse en forma? Mínimo 7 horas, si puedes hacer 8 mejor, pero mínimo 7, e irte a dormir máximo a las 12 de la noche. Esas son las dos condiciones que le ponemos a alguien a la hora de trabajar juntos. Y luego, pues, oye, si te puedes ir a dormir antes, mejor. Si puedes dormir un poquito más, mejor. Y así vamos a hacer que el plan pueda funcionar correctamente. Entre entrenar por la mañana tempranito o por la tarde, ¿tú qué crees que es mejor para el cuerpo? Para el cuerpo, diría más que nada para la mente. Porque para el cuerpo da igual, pero para la mente, si entrenas por la mañana, va a ser clave. Vas a rendir muchísimo más. Básicamente, si entrenas por la mañana, activas tu sistema circulatorio. Entonces vas a llevar más riego sanguíneo y oxígeno y nutrientes a tu cerebro. Ya está. Entonces tu cerebro va a funcionar muchísimo mejor. Vas a tener los niveles de testosterona más elevados, en los niveles de cortisol bajos, y a la hora de trabajar, y más si tienes un trabajo sedentario o tienes que pensar mucho y tomar decisiones, pues vas a ver cómo tu cerebro funciona mucho más rápido y tareas importantes y de apalancamiento, pues también vas a tener más claridad a la hora de tomar esas decisiones y más agilidad mental. En el proceso de un cambio físico, entiendo que el mantenerse motivado es fundamental. ¿Cómo vosotros acompañáis a los alumnos para ello? La clave, en este caso, es hacerle promesas al alumno a corto, medio y largo plazo y que esas promesas se cumplan. Punto. Con eso ya tendríamos la respuesta, pero si quieres rizar más el rizo, en este caso es también darle la interpretación a la persona de los resultados para que sepa si va bien o no va bien, ¿no? Y si no va bien, ¿qué ajustes vamos a hacer? Y si va bien, oye, perfecto, pero que tengas una explicación, porque a lo mejor nos encontramos alumnos que van bien y se piensan que van mal, ¿no? O al revés, que van mal y se piensan que van bien, ¿no? Entonces es importante darle claridad a los alumnos de qué es lo que está ocurriendo en realidad, y esto les ayuda a tener claridad en el proceso, por lo que ahí ya empezamos a cambiar esa motivación y éxtasis inicial y lo cambiamos por certeza, por paz, por calma y esa sensación de serenidad
a la hora de conseguir el cambio. Entonces, no buscamos esa emoción pico del inicio, sino buscamos esa claridad y que tengas como una linterna que te permite ver el túnel con antelación y simplemente vas cruzando el túnel sin tener que saltar piedras ni esquivar ratas. Al final un poco eres como un Sherpa del cambio físico para muchos empresarios. ¿Dónde ves que suelen necesitar más apoyo ellos? Necesitan, sobre todo en la organización, eso es clave, porque, como me decías, a veces sin querer te puede absorber el trabajo. Entonces, la organización es el punto número 1. Es importante tener todos los días de entrenamiento en la agenda y que estés bien organizado, que luego te van a venir contratiempos, 100%, no pasa nada, pero que tengamos esos huecos que sepamos con bastante certeza que vamos a poder ejecutar y tenemos una reunión con nosotros mismos. Y luego, en este caso, a veces con las comidas, ¿vale? Porque tenemos muchos que comen fuera, tienen viajes y demás, entonces es importante aprender a comer en todo tipo de situaciones y que la alimentación no sea algo complicado de llevar, porque si tienes que emplear horas cocinando y haciendo recetas complicadas, estás muerto, ¿vale? Entonces tienes que llevar a cabo una alimentación saludable, pero que sea sencilla para el día a día y no te quite tiempo. Teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, también como mucho fuera por mi día a día de la empresa, ¿qué me recomendarías? En este caso, si tú sabes exactamente las cantidades que debes comer y sabes el tipo de alimento y sabes elegir en función del tipo de alimento, con eso lo tienes. No hay que complicarse. Por ejemplo, yo si tengo que comer fuera y sé que tengo que consumir proteína, pues miro en la carta qué opciones de proteína hay, ¿no? Si entiendo las opciones de hidrato de carbono, pues, oye, vamos a ver en la carta cuáles son las combinaciones que más se acercan a mi objetivo y elijo de forma adecuada. Y no va a impedir a que consigas tu objetivo, sino puedes disfrutar comiendo fuera, incluso, pero de forma saludable. Claro, son esas herramientas que tú le das a una persona como para que cuando vea la carta, más que el chuletón, vea el número de proteínas que se necesitan ingerir como para seguir cumpliendo ese cambio físico. Exacto. Oye, con chuletón no está mal, ¿eh? Nos gusta a todos. Sí, sí. Pero luego intenta controlar la copa de vino y el postre. Claro. Bueno. Esos suelen ser los puntos más críticos, ¿no? El postre, la cervecita o alcohol que va acompañado. Y sobre todo es el alcohol. Sobre todo lo que suelo ver cuando tienes comida con un cliente. Porque sin querer no quieres quedar mal con el cliente y te dejas llevar. Pero aquí la clave, muy sencillo, es decirle al cliente lo que va a ocurrir con antelación, con un motivo que te quita la responsabilidad de tomar la decisión, ¿vale? Y es decir, por ejemplo, si tú y yo vamos a comer ahora y eres mi cliente y no quiero quedar mal contigo, pues antes de comer vamos a entrar en la fase de oye, ¿qué tal? ¿Cómo va todo y tal? Y ahí te voy a contar abiertamente que he empezado un proceso de cambio físico por un motivo externo a mí, es decir, porque el médico me ha visto en las analíticas que X, o porque otro motivo que es de mayor peso que te impide elegir lo que en teoría ibas a elegir, ¿sabes? Y de esta forma te has quitado la responsabilidad y no quedas mal con el cliente, incluso le puedes decir, cuando él elija lo suyo, le puedes decir, hostia, qué envidia, porque de esta forma juegas con su ego y lo posicionas por encima tuyo y él se siente bien de que tú no puedas elegir eso y sin querer ayuda a generar una buena experiencia en la comida. Estoy con un cliente, estoy delante de un cambio físico y se surge la típica situación en la que el cliente quiere pedir una botella de vino. A mí no me apetece porque entiendo que forma parte de decir que no y hacer mi cambio físico. ¿Cómo lo encaro? Muy sencillo. Antes de empezar la comida, tú le vas a preguntar qué tal su día a día o cuáles son las novedades y él también te preguntará a ti. Cuando él te pregunte, en este caso, tú le dices que has empezado un proceso, puedes decirle cambio físico, puedes decirle una mejora de tu salud, da igual, y le explicas el porqué, el motivo por el que has empezado ese proceso. Y ese motivo tiene que ser un motivo de peso que solucione un problema y que alguien externo a ti te ha dicho que tienes que elegir ciertas cosas en la alimentación o que no puedes consumir alcohol, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el médico me ha dicho, o sea, he empezado este proceso para mejorar mi salud porque me ha aparecido en la analítica X y el médico me ha dicho que no puedo tomar alcohol y entonces sueltas una broma, puedes utilizar el humor, por lo que no te extrañe si hoy me ves beber agua como los camellos. Entonces, ahí sin querer es algo gracioso, tienes un factor externo a ti que te impide tomar la decisión de beber
Y cuando estás con el cliente y él bebe la copa de vino, pues tú le dices, hostia, qué envidia, y así juegas con su ego y le haces sentir bien con el hecho de que tú no puedas, porque lo posicionas como con más estatus que tú. Y ahí simplemente puedes seguir con el humor y con la broma y al final acaba siendo algo positivo para la experiencia porque él es mejor que tú y va a ayudar en la conversación. Y para aquellas personas, a mí me pasa un montón esto. Tema de comer fuera, punto principal, y luego por otro lado viajar mucho. ¿Cómo cuadramos esa agenda mientras estamos viajando para seguir entrenando? Sí, si tú viajas, tienes tres opciones. Opción número uno, oye, a lo mejor hay un gimnasio por la zona en la que puedas ir, perfecto, y tenemos gimnasio. Opción número dos, a lo mejor estás en un hotel o en un Airbnb que tienes un gimnasio reducido, pues simplemente se adapta el plan a eso. Opción número tres, no tienes opción a gimnasio. Si no tienes opción a gimnasio, puedes entrenar con tu propio cuerpo. Suelen ser a lo mejor los viajes, por lo que tengo visto, entre 3-4 días o a lo mejor máximo 2 semanas, pues entonces ahí no pasa nada. ¿Vale? Otra cosa es que continúe, o sea, que viajes de forma continuada, pues entonces si vives viajando, ahí sí tienes que tener una organización para encontrar un gimnasio con antelación o buscas un hospedaje cerca de un gimnasio y con la organización lo acabas encontrando. Pero si son cosas puntuales, no pasa nada. Simplemente es qué es lo que te vas a encontrar y ajustémoslo a la situación. Siempre que te escucho hablar del cambio físico, noto que la organización es clave y hablas de colocarlo en agenda. ¿Por qué? Porque al final es una reunión contigo mismo. O sea, si no te lo pones en la agenda, sin querer siempre van a salir cosas más importantes. O no. Pero ayuda mucho tenerlo en la agenda. Si lo tienes en la agenda, ya está bloqueado y psicológicamente sabes que a esa hora determinada tienes que completar esa tarea, ¿no? Si no te lo pones en la agenda y vas sobre la marcha improvisando o no tienes un horario, hasta que no tengas el hábito, corres más peligro. Entonces, yo creo que ponértelo en la agenda, de la misma forma en la que tú te pones una reunión con un cliente, pues oye, ponte una reunión contigo mismo para cuidar de tu salud y de lo que va a permitir que el resto de áreas funcionen bien. Siendo padre y teniendo una empresa, ¿de dónde saco la fuerza de voluntad para ir a entrenar? Pues yo creo que la fuerza de voluntad te la puedes encontrar en un sitio que no tiene nada que ver contigo. Y sería, en este caso, pensar en tus hijos, por ejemplo. Es decir, ¿qué imagen va a tener de ti tu hijo el día de mañana o a día de hoy viendo un padre que no consigue sacar la fuerza de voluntad para cuidar de sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo le estás dando? De hecho, hay un estudio que hicieron en 2022 que demostraba que si un padre tiene sobrepeso o incluso obesidad, hay un 3,74 veces más de probabilidad de que un hijo también lo sea. Entonces, sabiendo esa estadística, simplemente si tú quieres a tu hijo de verdad y sabes que tu hijo es como una grabadora que está viendo todo lo que estás haciendo, creo que tienes el motivo suficiente para conseguir esa fuerza de voluntad y ir a entrenar, tener buenos hábitos y que tu hijo vea un padre que se cuida, que tiene buenos hábitos y además que se sienta orgulloso cuando le va a recoger al colegio o le presenta ante la gente. Entonces, creo que ese puede ser un buen motivo. Predicar con el ejemplo. Sí, exactamente. La mejor forma de enseñar a alguien no es diciéndole lo que tiene que hacer, sino enseñándole cómo se hace. Entiendo que para personas en las que la agenda está muy acotada, contar con una ayuda externa que ponga orden y método es fundamental. Sí, porque si tú estás muy ocupado, lo que ocurre es que el poco tiempo disponible que tienes, no quieres invertirlo en algo que te hace perder el tiempo. Entonces, tú quieres saber que, oye, si tengo que ir a entrenar, perfecto, lo voy a hacer, pero quiero saber que me va a dar el resultado y que lo estoy aprovechando y es efectivo. Si tú no sientes eso, vas a perder la motivación y más si tienes empresa, negocio o tienes un trabajo de alta responsabilidad. ¿Cuáles dirías que son aquellos momentos en los que la gente tiende a dejar de entrenar o a cuidarse en su alimentación? Cuando no ve resultados o le absorbe el trabajo por alguna racha complicada, por esos dos motivos. Pero normalmente es la falta de resultados o la falta de certeza de conseguir el objetivo. O la falta de claridad. Si tú vas al gimnasio pero te sientes perdido, vas a relacionar el gimnasio con algo negativo. No te apetece ir a sentirte perdido. Te apetece ir a sentir que estás ganando y estás progresando. La importancia de cómo tú visualizas el entrenamiento y el cambio físico a que luego suceda de verdad, ¿no? Sí. Al final, si para ti entrenar significa sentirte bien, verte bien,
conseguir tus objetivos a nivel profesional, dar ejemplo a tus hijos y demás, pues seguramente te apetecerá hacerlo. ¿Cuántas horas a la semana necesita una persona para conseguir un cambio físico? Mira, tenemos alumnos que con 3 horas a la semana lo consiguen, pero a mí me gusta ir a las 4 o máximo 5 horas a la semana. Con 4 estamos en un rango que sabemos con certeza que la persona va a conseguir un supercambio. Entonces prefiero tirar a lo seguro a apalancarme más en su genética que otra cosa, ¿vale? Entonces, con 4 entrenamientos a la semana, pueden ser 3 de gimnasio, uno con tu propio cuerpo en casa, genial, puede estar muy optimizado y con eso está bien. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, para mantener mi estado físico actual, yo entreno en 3 horas a la semana y me lo reparto en 45 minutos en 4 días. Y entonces con eso no estoy mucho rato en el gimnasio, es efectivo y es sostenible a largo plazo. Por tanto, entrenos de 45 minutos, 4 veces a la semana te permiten ponerte fuerte. Sí, si tienes que eliminar grasa, a lo mejor tendrás que hacer un poquito de cardio, un poquito. Entonces, vamos a poner que una horita está bien para conseguir el objetivo. ¿Cardio al inicio o al final del entrenamiento? Siempre después. Básicamente porque cuando tú haces el cardio, vas a consumir reservas de glucógeno, que básicamente es, vamos a decir, la energía que tienes en tu masa muscular. Entonces, si haces el entrenamiento después, bien, porque has consumido las reservas de glucógeno, en este caso, con los ejercicios de fuerza. Eso va a permitir que puedas levantar más peso en el entrenamiento de fuerza, rendirás mejor, podrás aumentar más masa muscular, habrás consumido ciertas reservas de glucógeno y cuando estés haciendo cardio, pues esas reservas ya están consumidas y cuando estén consumidas lo único que vas a hacer es ahí sí empezar a consumir grasa en tu cuerpo. ¿Y para una persona que es flaca, se le recomienda hacer cardio también cuando entrena? Si tienes que aumentar masa muscular, no hace falta. Simplemente con unos 10.000 pasos al día para que tus hormonas estén reguladas y con eso es suficiente. ¿Cuál ha sido el mentor que más ha marcado tu carrera? Pues mira, hace 9 años, desde aquí, casi que me apadrinó el coach del equipo directivo de Meta, Google e Instagram, de los equipos directivos de las empresas. Y aprendí muchísimo porque vi de cerca cómo él ayudaba a esos perfiles a conseguir éxito a nivel profesional, a conseguir sus objetivos y mantenerlos en línea, ¿no? Él era psicólogo de profesión y gracias a eso me pude, digamos, autoconocer mejor, pude entender mejor también cómo pensar para conseguir objetivos y sin querer eso lo trasladé también a mis alumnos, que son empresarios, directivos y demás, pero a conseguir éxito en su estado físico, en su salud y en conseguir sobre todo los hábitos a largo plazo. César, ¿qué te llevó a emprender? Pues mira, cuando yo era pequeño vivía con mi madre y ella tenía una pensión de 600 euros, por lo que éramos más pobres que las ratas. Y en esa época justamente mi madre se echó una pareja en la que tuve la suerte de poder ir a una escuela británica, ¿vale? Y ahí estaba rodeado de multimillonarios. Entonces, claro, para mí ese shock de vivo en mi casa, en una casa súper humilde, vale, ahí sí tenía la pareja, ¿no? Y más o menos íbamos bien, pero luego lo acabaron dejando y volví a mi realidad, ¿no? Y haber visto ese contraste de ser pobre como las ratas y estar rodeado de multimillonarios, primero me hizo ver que es posible conseguir las cosas y segundo, elevó mi estándar. Es decir, yo me sentía inferior por ser tan pobre, ¿no? Y entonces eso sin querer me obligó psicológicamente a querer mejorar mi mejor... Y eso inconscientemente me hizo querer progresar en todas las áreas y construirme a mí mismo, ¿no? Entonces, lo único que podía hacer siendo tan joven era empezar a trabajar en mi estado físico y mi estado físico, sin querer, me aportó unos conocimientos que luego la gente me preguntaba y de ahí llevó a ayudar a gente a conseguir un cambio físico y se iba alineando también con el hecho de emprender y salir de esa cueva, ¿no? Y resurgir hacia la versión en la que intento construirme cada día.